Saludos, alumnos de segundo grado de la secundaria general número 5. Esta semana estamos todavía en semáforo amarillo. Te pido por favor que te quedes en casa y que sigas las recomendaciones de nuestras autoridades educativas. De igual forma, te recuerdo que todas las dudas que tengas, comentarios, nos las puedes hacer llegar vía Teams y con mucho gusto lo contestaremos. De igual forma, también por medio de blog nos puedes hacer llegar tus comentarios y dudas y con gusto las responderemos. Pues bien, esta semana vimos algo muy interesante, cómo trabaja el modelo de partículas y a su vez ya estamos viendo cómo la temperatura va a afectar la materia. Pues bien, en este primer tema vamos a tratar a que te congelo. Si tú recuerdas, o si no tuviste la oportunidad de verlo, el aprendizaje esperado que teníamos era que explicábamos los modelos y cambios de agregación de la materia con base al modelo de partículas, pero en este caso vamos a hacer énfasis a que tú identifiques los estados de agregación. ¿Dónde podrás encontrar estos estados de agregación? Te lo recuerdo. En nuestro libro, en la página 129, hay un diagramita muy sencillo donde nos habla de sólido, líquido, gas y cómo van cambiando para regresar a estos estados, o en este caso a estos estados de agregación. Pues bien, para esto vamos a realizar 3 experimentos básicamente. Aunque en Aprende en Casa viste 5, yo te voy a recomendar básicamente 3. Te dejo la opción a que tú los hagas. Yo sé que podrías decirme, es que sale muy caro o que de repente no tengas los materiales. Te voy a proponer 3 alternativas que básicamente cumplen con estas condiciones. Y para ello vamos a realizar el primer experimento. ¿En qué consiste? Vamos a ver cómo se convierte un material sólido en un material líquido. Aunque hay variantes en Aprende en Casa, yo te lo voy a mostrar con 2 velas. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Muy sencillo. En Aprende en Casa te pide que tengas un encendedor. A mí el encendedor a veces no se me hace seguro porque si no lo manipulas bien, corres el riesgo de quemarte. Por lo tanto, te recomiendo que esas prácticas las hagas también acompañado por un adulto. ¿Por qué? Porque el reto consiste en que compartas estos experimentos precisamente con tus familiares. Bien, en este caso, lo primero que voy a hacer es calentar la vela. Tú lo puedes hacer con una cuchara como indica en el reto, pero para mí, insisto, debemos de tener muchísimo cuidado porque nos vamos a quemar. Podemos tener quemaduras de primer grado. ¿Qué es una quemadura de primer grado? Cuando la piel se nos irrita. La de segundo grado cuando se nos hacen ampollas y son dolorosas. Entonces, lo que vamos a demostrar ahorita es cómo podemos convertir un sólido a un líquido. Y para eso voy a utilizar esta base que estoy mostrando aquí. Observa que esto tú frecuentemente lo has visto. Voy a comenzar a calentar el material. El material se hace líquido. ¿Por qué se hace líquido? Porque en este momento su capacidad térmica se ve rebasada y el material, por así decirlo, falla. Al fallar, cambia sus propiedades y observa cómo va goteando. Se está convirtiendo en un líquido. Mientras esté caliente, el líquido se va a mantener. Estoy cambiando de sólido a líquido. Si en este momento yo apago mi vela y observa que lo estoy haciendo con mucha seguridad, por lo que te insisto, hazlo acompañado de un adulto, observarás, y precisamente por eso estoy eligiendo una superficie negra, que al dejar de haber energía térmica, nuevamente hay menos movimiento en las partículas y por lo tanto esta cera comenzará a hacerse sólida. Observa cómo ya no está tan líquida, comienza a solidificarse, regresa. Lo voy a tocar, insisto, tú debes hacerlo con mucha precaución para evitar una quemadura. Observa cómo nuevamente se está haciendo sólido, ¿correcto? Esto es fácilmente de observar, por ejemplo, cuando estás haciendo una quesadilla en casa. De ser sólido se hace chicloso, se convierte a ser líquido, hasta que en un momento cuando tú ya le empiezas a retirar de la parrilla, comienza a solidificarse el queso y nos da esa consistencia que básicamente a todos nos gusta. Lo puedes ver en una hamburguesa, lo puedes ver incluso hasta en tus microondas. Cuando estás calentando la comida, observas cómo se va derritiendo. Tú le llamas derretir. Recuerda que hay un término muy sencillo y lo vas a encontrar en tu libro. Nuevamente te insisto, en la página 129, por si tienes dudas, que es precisamente la solidificación, cuando está regresando a ser sólido. Mientras, cuando se está haciendo líquido, nosotros simplemente le llamamos que se está
fundiendo. Por eso le llaman queso fundido. Pues bien, ese es el primer experimento. Vamos a ver un segundo experimento. ¿En qué consiste? Muy simple. Vamos a cambiar de estado. Observa que yo en este momento tengo agua. Observa que las paredes del recipiente se ven intactas, no se ve nada alrededor de él. Y si lo vacío, vas a notar que efectivamente adopta la forma del recipiente, que es una propiedad de los líquidos, y ve, no hay ningún problema, no sucede absolutamente nada. Lo que voy a hacer ahora es que voy a calentar en baño María o alguna otra forma esta agua para que observes un fenómeno muy importante. Para ello lo llevaremos primeramente a lo que sería una estufa. En este momento ya vacié el agua caliente dentro de este recipiente. En este recipiente notarás que tiene pequeñas burbujitas, pero también notarás que alrededor está opaco y puedes observar cómo hay pequeñas gotitas. Estas gotitas indican que cuando el líquido se calienta y se convierte en vapor, nuevamente va a regresar al líquido, pero hay una etapa intermedia que se llama condensación. La condensación o ese fenómeno de condensación lo observarás en la pared. ¿Cómo te das cuenta? Porque son pequeñas gotitas de agua adheridas a la misma pared. Esto tú lo ves cuando te estás bañando con agua caliente, muy tranquilo. De rato notas que el mismo vapor está adherido a la pared y que de rato puedes ver que la pared tiene gotas de agua. En este momento pues el agua está tibia. Te recuerdo, todo con precaución. Voy a abrir en este momento la tapadera, puesto que la cerré, y notarás que en las paredes del recipiente se generan gotas de agua. Esto se llama condensación. Pero tú me dirás, maestro, en este momento no se nota tanto la condensación aquí. Efectivamente, forma una pequeña capa de líquido, pero si observas, estas tapas están plastificadas. Quiere decir que con esto no se va a adherir a la parte posterior de la tapadera la humedad. Por eso la mayoría de las tapas son plastificadas para evitar el derramamiento. Es decir, muchas de las gotas se van a quedar aquí, pero si llegan a ser demasiado grandes, regresarán. Notarás que el agua es caliente porque genera pequeñas burbujas. Recuerda que cuando ebulle también se forman en el mismo movimiento esferas de oxígeno. Bien, esto sería nuestro segundo experimento. Ahora, ¿cómo generamos un tercer experimento para ver una solidificación? Bueno, te lo voy a dejar que tú lo hagas como variante de las actividades que vienen en Aprende en Casa. Te voy a pedir por favor que pongas agua en el congelador, ¿sí? Con tu vaso, exactamente al tope. Lo vas a meter en el mismo congelador en un espacio de 2 o 3 horas hasta que finalmente se haga sólido. Observarás el cambio de líquido a sólido. En este caso, observas que se llama solidificación y por lo tanto vas a notar un tercer detalle. Vas a notar una curvatura en el vaso. Eso significa que el agua, al congelarse, lejos de lo que creemos, no se contrae, se expande. El único líquido en la Tierra y el único material que se expande al solidificarse es el agua. Todos los demás se van a contraer. Por esa razón, cuando metes un contenedor de cristal con un jugo, lo pones en ese congelador y después de que lo olvidas varios días y lo sacas, notas que se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque el agua se expande. Pues bien, te invito a que realices estos retos en compañía de tu familia y que puedas generar estas variantes o bien los mismos que aparecen en Aprende en Casa con las consideraciones de seguridad y supervisión. Me despido de momento y asimismo te recuerdo, estate al pendiente de todos los comentarios de la escuela, nos puedes contactar por Teams, sigue las recomendaciones. Te dejo ahora con mis compañeros que explicarán otra de las sesiones muy interesantes con sus respectivos retos. Gracias. Hola jóvenes, es un placer estar nuevamente con ustedes para analizar este video de Ciencias 2. Este video tiene el nombre de Cuerpos en Equilibrio Térmico y corresponde al día viernes 6 de noviembre de 2020. En este video vamos a tener un aprendizaje esperado que corresponde a interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas, con un énfasis en explicar el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas. En este caso,
es importante que comencemos por recordar que la palabra termodinámica significa movimiento del calor. La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión, volumen de un sistema físico, es decir, un material, un líquido o un conjunto de cuerpos, a un nivel macroscópico. Y es muy importante porque gracias a la cantidad de fenómenos físicos que describe, ha derivado en numerosos y diversos desarrollos tecnológicos. También tenemos que saber que la termodinámica tiene 4 principios básicos, y uno de ellos es el equilibrio térmico, que está considerado dentro de la ley cero. Había 3 leyes que se habían considerado, la ley primera, segunda y tercera ley, y después se dieron cuenta que tenían que agregar una cuarta, que por lo sencilla o lo fácil de ver, se consideraba que no tenía que estar dentro de ellas, porque era muy fácil de entender. Sin embargo, se anexó y se agregó como el principio de la ley cero. Este nos indica que si 2 cuerpos están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo, entonces también están en equilibrio entre sí. El equilibrio térmico se define como el estado en el cual se igualan las temperaturas de 2 cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentan diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se igualan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Y ya que se habla de flujo de calor entre 2 cuerpos, esto significa movimiento, como cuando, por ejemplo, por una manguera pasa el agua. Eso también es un flujo de agua. El equilibrio térmico se puede formular de la siguiente manera: el calor cedido, o sea, el calor que un cuerpo da, el cuerpo 1, más el calor absorbido por el cuerpo 2, el que recibe el calor, permite calcular la temperatura final o de equilibrio. También se les plantea en este video un experimento de equilibrio térmico. En este caso yo no voy a presentar el video, solamente voy a presentar algunas imágenes correspondientes a ese experimento. En este experimento se requerían de 2 globos, un encendedor y un poco de agua. Entonces tenemos los 2 globos, inflamos uno, así vacío, sin nada, y le acercamos la fuente de calor. En este caso puede ser una vela, puede ser un encendedor. ¿Qué pasa cuando nosotros le acercamos el calor o la fuente de calor a este globo? Pues este globo explota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el globo no resiste tan alta temperatura, alcanza rápidamente su temperatura de combustión y se quema. Sin embargo, si nosotros llenamos el otro globo con agua y le acercamos la fuente de calor, si no se lo acercamos directamente, dejándoselo en un solo lugar, entonces este globo no va a explotar. ¿Por qué? Porque el equilibrio térmico entre el calor que está emanando la fuente de calor y el agua se equipara rápidamente, provocando que no alcance la temperatura de combustión del globo. Por último, se les plantea un reto. Este reto consiste en elaborar un breve resumen o un cuadro sinóptico del tema que se abordó en esta sesión, que es la termodinámica y el equilibrio térmico. Para esto es importante decirles que este cuadro sinóptico resumen se puede presentar de varias maneras. Por ejemplo, una sería agregándole imágenes que lo describan y la información contenida en este capítulo, en este video, para que ustedes con las cosas más importantes las puedan agregar ahí y tengan un prontuario de lo más sobresaliente del tema. También, como en el video de la semana anterior, ustedes pueden hacer un cuadro sinóptico en el cual ponen los elementos que corresponden, los elementos más representativos relacionados con el tema. Por último, jóvenes, y probablemente más importante, les pido que recuerden que tu salud y la de tu familia son importantes, y por eso
de todo corazón les pido que se sigan cuidando. Gracias, jóvenes. Esperamos vernos en una siguiente entrega.